Muy buenas tardes a todos. Desde el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, les doy la bienvenida. Mi nombre es Marta Linares y el centro hoy está dedicado a trabajar para la dirección de la mujer, género y diversidad de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, doctora Carmen María Argibay, a cargo de su directora, la doctora Emiliana Lilloy. La dirección ha organizado este ciclo de formación 4 fueros, una perspectiva. Sin más entonces, mi rol era ponerme a disposición desde el Centro de Capacitación, darles la bienvenida, y dejo entonces la moderación a cargo en la tarde de hoy de la doctora Mónica Fernández Poblet. Adelante, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, formalmente vamos a darle la bienvenida a todos y a todas a este encuentro de 4 fueros, una perspectiva. Ha sido organizado, como explicaba recién, desde la Dirección de Género de la provincia, a cargo de la doctora Emiliana Lilloy. Este fuero consta o va a constar de 5 encuentros, de los cuales mínimamente deben completar 2 de ellos para poder tener la certificación. Nos vamos a reunir los días miércoles a las 18 horas y se les va a mandar un flyer con las fechas que va a ser principalmente septiembre y parte de octubre. Este fuero va a contar con disertantes locales y de otras provincias, con relevantes magistrados y magistradas de la provincia de Mendoza, de las distintas circunscripciones, y también de otras provincias. Por ejemplo, vamos a tener el honor de tener a Julieta Di Corleto y al doctor Fernando Ramírez. Todo lo que sean las cuestiones técnicas, les voy a pedir que por favor se comuniquen con la Dirección de la Mujer, que como dije son los organizadores y que van a estar sacando todas las dudas que tengan al respecto. En el día de hoy vamos a contar con la disertación de 5 personas, 5 mujeres muy importantes de la provincia de Mendoza, y se les va a dar a ellas un tiempo de entre 15 y 20 minutos. Me van a perdonar, pero las tengo que cronometrar con el tiempo y les voy a avisar unos minutitos antes por las dudas para que no se pasen. Todas las preguntas que tengan para hacer las hacen por el chat, y cuando termine, si el tiempo nos permite, vamos a hacer las preguntas. Si no, bueno, ya seguramente a lo largo del ciclo van a poder resolverse o poder contestar esas preguntas. Primero que nada, va a presentar la doctora María Teresa Dey la organización o este fuero. Y doctora, le cedo la palabra, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, realmente estoy feliz de estar acá. Esto lo venimos trabajando con la doctora Yatzer, la doctora Laile, la doctora Ruggeri, la doctora Orbelli. Ya por marzo nos juntamos y empezamos a ver este tema, la problemática de que lo que es perspectiva de género se veía mucho desde el fuero penal, fuero donde yo he estado mucho tiempo, y yo observo ahora que estoy en otro lado, que no lo podíamos, o no era más difícil tener acceso a ciertos elementos y a poder aplicar la perspectiva de género en otros fueros. Eso fue un poco lo que nos llamó a conversar este tema, y hoy ver que estamos acá con tanta gente y que hemos logrado esto, por supuesto a través del trabajo que hemos hecho con Emiliana, con la doctora Lilloy, que nos ha ayudado, que nos hemos reunido y que hemos compartido muchos temas. También nos reunimos la primera vez en una disertación en la Universidad de Mendoza, que fue muy lindo, y bueno, de ahí armamos un grupo que tiene la fecha. Eso es lo gracioso, pues no es que yo tenga tanta memoria, sino que 10 de abril era el día que nos juntábamos. Y la verdad, ver que esto ha sido posible me llena de satisfacción. De satisfacción de saber que vamos a poder
transmitir a todos y a todas estas nuevas herramientas, ¿no? Que vamos a poder realizarlas, que vamos a poder trabajar con ellas, porque lo necesitamos en todos los aspectos de la vida y fundamentalmente cuando administramos justicia, ¿sí? Entonces, bueno, estoy realmente feliz de esto, sé que esto va a ser fantástico, estoy a disposición como siempre, lo único que no estoy muy contenta es que me tengo que ir, tengo varias tareas que realizar, que la verdad no las puedo dejar de hacer porque venimos como con unas semanas un poco turbulentas y la verdad no puedo. Pero se los manifesté a mis amigas y juezas que van a exponer hoy para decirles, miren, discúlpenme, pero sé que iba a estar grabado y eso a mí me alegra el corazón, sé que las voy a poder volver a ver. Bueno, nada más que decir, las dejo en las mejores manos. Y muchas gracias por participar y por querer estar cada día más cerca de estas nuevas herramientas que nos van a ayudar a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora, y bueno, la liberamos y la tendremos seguramente pronto con nosotras. Voy a presentar en primer lugar a la primera de las disertantes, que es la doctora Emiliana Lilloy, que es asesora de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a cargo de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, magíster en Derecho Empresarial, especialista en Género y Diversidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, docente posgrado de la Universidad de la Aconcagua. Doctora, muchas gracias, la escuchamos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, llegó el día. Lo primero, por supuesto, bueno, agradecer a Marta, que nos ha acompañado, Marta Linares, en todo el armado, lo técnico, y por supuesto agradecer la presencia y acompañamiento de la doctora Teresa Day, que ya se debe haber esfumado porque sabemos de sus tiempos, pero no quiero dejar de decir que, como comentó ella, este proyecto nació hace mucho, y nació de estas conversaciones entre las juezas que hoy nos acompañan y de esta vocación, ¿no? Esta idea central que las unió, que fue llevemos la herramienta de la perspectiva de género a todos los fueros. Y contarles que si bien sí lo organizamos en la Dirección de la Mujer, lo cierto es que ha sido un trabajo hermoso y participativo de las 4 juezas que hoy van a estar con nosotras, de Eugenia, María Delicia, Alejandra y Norma, Yatcher, cada una representante de los 4 fueros que hemos elegido hoy para trabajar, y son ellas, también quiero decirlo, este trabajo ha sido re participativo y en equipo, y muy jugoso y lindo, para mí ha sido un placer, pero son ellas quienes mayormente han hecho esta convocatoria, han convocado a juristas de todos los fueros a este sitio. Bueno, dicho esto, les agradezco un montón que estén acá. Empecemos y ya nos vamos a ir conociendo porque vamos a ser parte de todos los encuentros que vayamos estando. Y por supuesto, Moni, muchísimas gracias, siempre es un lujo y un placer que nos moderes con tu presencia. Así que les voy a compartir rápidamente un PowerPoint porque, como dijo Moni, vamos a ir apuradísimas y nos va a ir retando, así que les voy a... Moni, lo que sí te pido me digas, ¿estás compartiendo? ¿Sí? ¿No? Sí, estás ¿Sí? compartiendo. Gracias. Yo no las voy a ver más, así que si pasa o no pasa, me lo decís. Voy a poner grande. Bien. Bueno, comencemos. Les cuento. Yo lo que voy a hacer es hacer un pequeño ABC de la perspectiva de género que muchas y muchos de nosotros ya hemos escuchado, pero es necesaria esta previa para entender un poquito la perspectiva, la desigualdad, y de ahí en más cómo trabajar con ella. Y para después pasar a que las juezas que nos acompañan atraviesen distintas instituciones con la perspectiva. Temas que vamos a ver hoy para que estemos conectadas y conectados, algo de historia, pero sobre todo para ver el androcentrismo, digamos, historia para ver de qué sistema venimos y al que vamos, el sistema sexogénero, que es la teoría que nos ayuda a desarmar ese sistema androcéntrico del que vamos a hablar, cómo se construye la ruta de la desigualdad en base a esta construcción que vivimos hoy en día, y la perspectiva de género como herramienta para desarmar esa desigualdad poco a poco. Y para ello les voy a llevar a la historia, la más reciente revolución que tuvimos, que es la Revolución Francesa, en donde, como ustedes saben, dejamos de creer que el rey era un ungido de Dios,
y podía gobernar, y le dimos legitimación al pueblo, y sobre todo establecimos, ¿no?, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y me gusta que sepamos bien, acá somos muchas abogadas y abogadas, lo tenemos claro, pero quizá no presente, que fue la Declaración de los Derechos del Varón, no de la mujer. Y la mujer fue excluida sin perjuicio de peticiones a la Asamblea por parte de mujeres, y de que en aquel momento, fíjense que habían aproximadamente 78 clubes de mujeres republicanas censados. Cuando se da esta declaración, Olimpia de Guzmán, que fue nuestra mayor referente, porque ella hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y fue asesinada, fue perseguida y asesinada, cuando se da este momento histórico, se legisló todo a favor del varón, y se pensó al varón como el portador de los derechos, y se legisló a la mujer como un animal doméstico. Para evitar las revoluciones y levantamientos, se prohibió la reunión de más de 3 mujeres en el espacio público, se cerraron todos los clubes y se las persiguió. Esto es bueno saberlo, porque yo lo cuento, porque parte de nuestra historia está muy invisibilizada, y la invisibilización es uno de los mecanismos que yo les quiero contar, que son los causantes de que hoy nos cueste desarmar la desigualdad. Los mecanismos que hicieron posible que las mujeres estuviéramos estigmatizadas en un rol de cuidados o fuera del espacio público. Esta creencia de que el hombre es el centro de todas las cosas, lo normal, y el sujeto de derecho, el sujeto regular como un sujeto portador de derechos, devino, como ustedes saben, el Código de Napoleón, que luego fue el código que bañó todas nuestras legislaciones y del cual se tomó la referencia. Este código estableció la minoría perpetua para la mujer, es decir, éramos niñas, y cualquier parecido con la realidad, con todo lo que se le asimila a la mujer simbólicamente, ¿no?, la falta de vello, el ideal de la juventud, y todas estas cosas que hasta hoy persisten simbólicamente en nosotras, tienen que ver con que la mujer es una impúber, una inferior. No tuvo derecho a administrar sus bienes ni a heredar, no tuvo derecho a fijar o abandonar domicilio, con lo cual siempre estaba prendida a un varón, no podían trabajar, y si podían hacerlo ya más avanzada la historia, lo hacían con autorización del marido, y el marido administraba el producto de su trabajo, con lo cual estamos ante la figura de la esclavitud, donde yo administro tu fuerza de trabajo y obtengo los beneficios de él. Entonces, nunca lo decimos tampoco, pero la mujer estaba en una posición legal de esclavitud frente al varón en algún momento de la historia. Y esto es bonito verlo para ver cómo lo fuimos desarmando. Por supuesto que era admitido que el varón corrigiera a la mujer físicamente, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les traigo eso? Un poco para que nos situemos en que una visión o una idea del mundo provoca un montón de consecuencias en nuestras instituciones. Si nosotros creemos, porque por ejemplo en aquel momento se creyó que el Dios monoteísta decía que el varón debería ser superior a la mujer y la mujer debía sumisión, como la sumisión del hombre a Cristo, la mujer al varón, generó todo un sistema legal, cultural y simbólico que oprimió a la mujer. Entonces, fíjense qué importante es la idea. Y la pregunta es, ¿cómo sostuvimos esa idea de la mitad de la población oprimida, alejada de los medios de producción, abocada a las tareas de cuidado sin valor económico y con obediencia? ¿Cómo vos suprimís a una persona y la ponés en esa posición? Entonces, bueno, contarles que esto fue producto de una ideología, la ideología que creía que el hombre era el centro, que el hombre, la ideología que fundamenta los patriarcados. Un patriarcado no es más que un sistema jurídico, legal, económico y religioso que divide el mundo en dos y le otorga determinadas características a uno u otro tipo de personas, según su genitalidad en este caso, y los jerarquiza. Entonces les atribuye roles a los varones y otros a las mujeres y los pone en una situación de jerarquía. Esa jerarquía que, como todas y todos ustedes saben, el último lastre de esa jerarquía es la violencia de género. Es esto de, tú eres mi objeto, tú eres menos persona que yo puedo controlarte, yo puedo invadir tu cuerpo y tu espacio mental y espiritual. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta en algún momento? Y por eso les traigo la teoría de sexo-género como un despertar de la humanidad. Lo que nos dimos cuenta fue justamente esto, que dijimos, pero porque yo nazco con un sexo u otro, me corresponde todo este mundo, y que es opuesto y tan diferente al de la otra persona, ¿no? Esto de lo femenino y lo masculino como un lugar dicotomizado, rosa y celeste, espacio público y poder, crianza y amor. ¿Por qué? Bueno, ahí nos dimos cuenta que los patriarcados tienen una fuerza simbólica en los seres humanos, y les atribuyen todos estos símbolos desde muy pequeñas.
Entonces, según naces con un sexo u otro, yo te asigno un montón de roles, características, formas de estar en el mundo, y así ordeno esta sociedad en la que vivimos hoy, que hoy estamos incipientemente desarmando, porque todas y todos nosotros estamos sumamente identificadas con el ser mujer y el ser varón, y lo que ello implica. Y todo lo que salga de esa identificación nos cuesta moverlo, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre muy bobo, que es el tema de la conquista. Nosotros hasta el día de hoy concebimos que es el varón el que avanza en la conquista, ¿no? Y cuando una mujer avanza, hay un ruido, o cuando un hombre no avanza, también lo hay. Fíjense, es un ejemplo muy nimio, que nos muestra cómo todavía creemos que estamos desconstruidas, y no, estamos totalmente identificadas con lo que significa el deseo, cómo manejarlo, la conquista, entre otros millones y millones de ejemplos, pero pongo este porque nos es común a los seres humanos, este tema. Ahora bien, como voy rápido, les estoy haciendo un resumen un poco de la humanidad, y les cuento que esta diferenciación que se hizo en algún momento, en virtud de la cual se privó a la mujer de derechos, provocó lo que Silvia Federici llama una acumulación originaria, que significa, como la mujer no podía ni trabajar, ni heredar, ni transmitir, ni estar en juicio, los hombres acumulaban el poder, y el dinero, y los bienes. Entonces esto llevó a la consecuencia de que hoy, de cada 10 personas pobres, 3 son hombres y 7 son mujeres. Porque las mujeres no hemos acumulado capital, y sobre todo no hemos acumulado experiencia en el espacio público. Somos casi por tradición expertas en los cuidados y en los espacios privados, y nos cuesta mucho todavía el manejo de las redes y las relaciones en el espacio público, y sobre todo el acceso al poder, que ya verán, que obviamente porque hay obstáculos invisibles, pero también hay obstáculos invisibles dentro de las mujeres, por su culturización, impedimentos que son más psicológicos o emocionales, además de los impedimentos externos como el techo de cristal o el piso pegajoso y todos los fenómenos que ya hemos escuchado de alguna manera hablar en el espacio. ¿Esto cómo se sostiene? A través de los estereotipos de género, que en definitiva terminan asimilando a la mujer a la naturaleza, a un estado quizá de menos racionalidad, de menos cultura, de menos ambición, de menos acceso al poder, y al hombre todo lo contrario. Y sobre todo que esta asignación sexista de vos naciste para la naturaleza y para cuidar, y yo nací para el poder, esta asignación hizo que nosotras, hasta el día de hoy, tengamos en nuestras manos masivamente las tareas de cuidado, y estemos tratando de ingresar al mundo de lo público, y los varones no se incorporen masivamente a los cuidados. No está esta cosa masiva que nosotros sí estamos masivamente yéndonos al sector privado. ¿Y qué pasa? Las mujeres estamos cuidando y trabajando. Entonces, también ahí hay una desventaja o una doble o triple jornada laboral. ¿Esto qué hace? Muchas veces este estereotipo hace que las mujeres, por ejemplo, tomemos trabajos part-time. Que ahora, bueno, estamos en el ámbito de la justicia. Yo me acuerdo cuando me recibí, tenía 23 añitos, y por la calle me decían, métete a la justicia si puedes tener hijos. Este discurso no se lo daban a un varón. No se lo daban a un varón. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando las mujeres dejamos nuestras carreras o las hacemos un poquito más, si se quiere, con menos ambición, y tenemos menos acceso a los bienes y servicios? Porque ahora vamos a ver un ejemplo de acceso a los bienes y servicios y cómo trabajan las tareas de cuidados y estas asignaciones. Fíjense, les traigo como un resumen, hoy a la tarde, mientras esperaba escribir esto. La perspectiva de género es una visión que ve esa desigualdad, que la explica. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos desiguales? Las mujeres fuimos educadas para no acceder al espacio público. Fuimos construidas, como decía Simone de Beauvoir, una especie de ser con estas características de la docilidad, la sumisión, el amor abnegado, etcétera, etcétera. Esto no es natural. Esto es una culturización desde muy temprana edad. Entonces la perspectiva de género lo explica, y así los varones. Yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres porque nos toca la peor parte, pero los varones también son culturizados en una masculinidad hegemónica, igual del que no logre esos estándares hegemónicos. Pero siempre la peor parte nos toca un poco a las mujeres, así que yo hablo un poquito con estos ejemplos. Fíjense, esta perspectiva ya no ve al varón como el centro de todas las cosas. Como vimos esas leyes, que no solo nos regularon a nosotras como inferiores, sino que regularon el mundo sin pensar que había más cosas que hombres. Y el ejemplo acá es un ejemplo que hoy siempre digo, que es el del acceso al crédito. Cuando hoy decimos, bueno,
vamos a sacar un crédito que sea para personas que ganan más de 80.000 pesos, que tengan más de 8 años de antigüedad en el trabajo, y decimos, bueno, es una norma neutral. Y cuando uno mira la estructura en la que vivimos, no es una norma neutral. Porque las mujeres en general hacemos un part-time, las mujeres interrumpimos nuestras carreras profesionales para cuidar a los niños, las mujeres no ganamos más de 80.000 pesos justamente por eso. Entonces, fíjense, si una se para a mirar la estructura con perspectiva de género, dice, no, esta norma está regulándose para los varones, está pensando como si fuéramos todos varones. Y por la cultura que venimos trayendo, no somos iguales. Por supuesto que no somos iguales, físicamente no somos iguales en ningún sentido. Pero esa desigualdad no tiene que dar cabida a una, perdón, ese no ser iguales en el sentido de diferencia, no tiene por qué generar una desigualdad. Yo no soy un varón, bueno, regulemos normas para la mujer también, porque la mujer es distinta del varón, y si la regulas como un varón, la estás perjudicando. Y sobre todo teniendo en cuenta que culturalmente se la perjudicó de antaño, no que venimos igual, no venimos en una carrera de iguales, venimos en la carrera que les mostré recién, totalmente desventajadas. Entonces, también da cuenta o visibiliza las desigualdades creadas artificialmente. Es decir, a veces se dice sexista algo que nos insulta, y lo es, el sexismo es algo que nos insulta, pero yo les invito a pensar el sexismo como una herramienta de dominación. Digamos, cuando yo educo a nenas y nenes de manera diferenciada, enseñándoles diferentes cosas, es una estrategia para que después las nenas y nenes se vayan a desenvolver en el mundo. Entonces, fíjense, el sexismo siempre es una estrategia, el chistecito, el difamar, el sexualizar, es una estrategia para desestabilizar a la otra persona en el espacio público. Entonces, entre otras cosas. Después, también nos muestra que los seres humanos somos diferentes, que no somos solo varones. Entonces, tenemos que legislar para las mujeres y para las diversidades, y tenemos que pensar el mundo para las mujeres y las diversidades. Y después también nos ayuda a desarmar estos estereotipos creados que hacen de esa diferencia una desigualdad. Porque los estereotipos, por ejemplo, de la madre abnegada, o la mala madre, estos estereotipos, por ejemplo, nos condenan a veces, y en el sentido literal, acá tenemos a María Eugenia Laine, que seguramente nos va a hablar del derecho penal. Estos estereotipos a veces hacen que mismos magistrados y magistradas tengan prejuicios asociados a la conducta que se espera de una mamá, o de un papá. Entonces son quizá menos duros con un papá, porque, bueno, los papás abandonan, ¿no? Estos prejuicios, son todos prejuicios que la perspectiva de género nos ayuda a desarmar y a privilegiar una visión sin sesgos de género. Dicho esto, me parece que voy re bien, Moni. ¿Cuánto voy? Vas re bien, te quedan 4 minutos. Bueno, no voy también. Venga, les tengo un fallo de la Corte que salió esta semana publicado. Ahí les tienen el numerito para buscarlo a quienes les interese, pero es muy interesante por la perspectiva de género que tiene la sentencia, y está sobre todo muy explicado. Miren, este es un caso que es una unión convivencial, se fueron a vivir juntos a una casa. Esta casa era un bien heredado por el varón, y quien era único heredero con su hermana, de este y otros bienes. Se van a vivir en esa casa, nace su hijo, y tienen un problema de violencia de género, y él es expulsado del hogar. Pero antes es interesante decir que cuando nace el hijo, la mujer, que es abogada, traslada su estudio jurídico a la casa. Se lo lleva a la casa para hacerse cargo de los cuidados del niño. Ahora bien, ella pide la atribución del hogar conyugal y pide provisoriamente una atribución hasta que salga la sentencia definitiva. Le dan esa atribución, pero luego cuando llega la sentencia no le hacen lugar. No le hacen lugar, sin perjuicio que le dicen a él que cuando ella se vaya, tiene que pagar el 50% del bien que ella adquiere. Y no le hacen lugar, en definitiva, porque ella tiene otros bienes, y bien los tiene en copropiedad con familiares de ella, y ella tiene otro departamento, pero que está alquilado. Entonces, cuando ella pide la atribución del hogar, dice, yo me voy, pero déjenme que se venza, denme los 2 años que me habilita el artículo 526, y cuando vence el contrato, yo me voy a mi casa, a la que tengo, a ese departamento, pero hasta tanto no. Entre todo esto que les estoy contando, se desata la pandemia. Entonces empiezan a estar las prórrogas de los DNU de la pandemia, por lo tanto se prorroga el departamento. Y entre que va sucediendo todo esto, les cuento que va sucediendo a nivel judicial y en la pareja.
Bueno, se condenan costas a la actora por el principio del vencido. Al mismo tiempo, cuando ella pide la atribución del hogar, él pide que a él se le pague una compensación mientras ella vive en el hogar, hasta tanto se haga la sentencia. Así las cosas, él le dice que no, el juez de primera instancia, y la actora apela y dice, miren, ¿por qué apela? Y dice, bueno, las razones de atribución, la imposición de costas y la falta de especificación cómo este hombre me va a dar el dinero. ¿Qué dice la Cámara? Mire, señora, no se aplica este artículo, porque este artículo se aplica cuando el dominio o el contrato de locación está a favor de una de las dos personas, se atribuye el hogar cuando está en esa circunstancia. Acá él no es propietario de la cosa, la propietaria es la hermana, porque él alega que este bien es de la hermana, porque es el acervo hereditario. La Cámara le dice, usted no está en una situación de vulnerabilidad, porque usted es abogada, usted tiene un auto, usted además es recaudadora de la provincia, y además tiene unos inmuebles en porcentaje con otras personas, pero los tiene. Y también le dicen, miren, han pasado 2 años ya desde la violencia, no hay nada que acredite que usted sigue viviendo violencia, y se le imponen las costas a la actora, y hay un argumento que dice, porque por sus conocimientos, usted debería saber que si usted no es titular de la casa, que si el varón no era titular de la casa, no podía haber una atribución del hogar, si ninguno de los dos fuera titular de la casa, ¿no? ¿Qué le dice la Sala 1, que salió la semana pasada? Le dice, miren, este caso ya quedó en abstracto, porque ya pasó tanto tiempo, ya se levantó la pandemia, y ya ella se puede mudar al departamento que había pedido en principio. Pero cuando el juez, el voto de Gómez, va a analizar la imposición de costas, dice, no, perdón, este no es una obviedad que por ser abogada tiene que saberlo, esto es una cuestión novedosa, que todavía tenemos que expedirnos, y además, un comentario muy lindo que se hace en esta sentencia es, no se puede saber, ¿cómo va a decir la Cámara que no estamos, todavía no, que ya acabó la violencia, tendiendo la conducta procesal del recurrido? Entonces, fíjense, apenas se le atribuyó el hogar, apenas le salió la sentencia de primera instancia, solicitó la ejecución de la sentencia y con sanciones combinatorias si no cumplía. Se negó a los alimentos, resistió hasta el final, no hizo terapia, no. O sea, la conducta de él es totalmente, en todas las pidió una compensación que le pague ella. Entonces dice Gómez, ¿no es un poco, no le parece que hay acá una violencia? Repensemos. Pero quiero irme al otro voto, que me gustó mucho más, y a ver si llego, aunque sea a decirles 3 cositas de él. El voto de la autora de él, que menos mal que se fue porque parezco su fan club, bueno, soy un poco su fan club, pero ella dice, hay que tener en cuenta los vínculos económicos y familiares existentes, la Cámara los debió tener en cuenta, es decir, que la hermana, cuando piden, esto hace un análisis de que cuando piden a la inmobiliaria cómo cobran los cánones los dos hermanos, se nota que hay un pacto previo entre ellos y que ese bien le correspondía a él. Y además, en 5 años nunca le pidió un alquiler a su hermano, y cuando el hermano resulta excluido de la casa, le viene a pedir con una carta documento, que yo no se los dije, que le pague un alquiler cuando sucede esto. O sea, todo daba a entender que la casa era de él, de su división de bienes. Pero luego dice, la organización familiar preexistente a la solicitud del hogar conyugal y el contexto de violencia de género en que se planteó el tema. Y esto quiero decirles. Fíjense lo que valora la sentencia. Valora que la mujer haya asumido los cuidados, que la mujer haya mudado su trabajo a la casa. Y dice en algún momento del fallo, voy a respetar las elecciones que hagan todas las personas de cómo organizar su familia, pero si una mujer lo asume, y sabemos en las sociedades que vivimos, no podemos no verlo y valorarlo, y ponerle un apoyo del Estado, porque ella está asumiendo los cuidados, no tenemos que naturalizarlo. Y después dice, no solo eso, sino que si sabemos que la mujer tiene su fuente de subsistencia, donde mantiene a su hijo, donde vive su hijo, la tiene en su casa, ¿la vamos a sacar de ahí? Esto hay que valorarlo. La mujer tiene su fuente de ingreso en la casa en la que mantiene a su hijo. Esto es tener perspectiva de género, es ver la subsistencia de la persona, es ver los cuidados que asume, ¿no? Siempre escucho que ella lo pidió por un tiempo, no quería quedarse con la casa. Considerar que estamos en pandemia, eso ya es una vulnerabilidad. Y miren qué lindo esto. Dice, cuidado con la mala y buena víctima,
Porque esta mujer tenga un medio de subsistencia, no puede ser una causal para que nosotros la privemos de esos medios y la culpabilicemos. ¿Se entiende? Es al revés. Es, digamos, si el Estado vive tratando de hacer políticas para que las mujeres tengamos autonomía, cuando vemos una mujer autónoma que está saliendo de una situación de violencia, no podemos intervenir en contrario a esa posición, ¿no? Entonces, yo este fallo se lo recomiendo porque tiene muy bien explicado, yo estoy sin tiempo, tiene muy bien explicado la perspectiva de género, cómo hay que mirar esa misma situación. Esa misma situación que desde otro lugar puede ser, bueno, ella tiene dinero también, que se la busque. Entonces priorizamos el menor, priorizamos los derechos del niño, priorizamos la fuente de trabajo de la mujer, y sobre todo, termina diciendo el fallo, tanto para la imposición en costas como para haber resuelto, porque la autora de ahí va más allá, dice, yo se la hubiera dado. Ella se expide, no dice que es un caso abstracto, ella dice, yo le hubiera dado la atribución, y termina diciendo, toda esta conducta procesal del demandado es violencia económica, y dice, es un contexto de violencia económica con el afán de sostener el control sobre su persona y recursos económicos. Entonces, que esto, el derecho visto sin esta visión, está bien, es verdad, había un derecho de un tercero que podríamos haber priorizado, que era la hermana del demandado. Sí, nosotros como juristas lo podemos pensar así, está bien pensado. Ahora bien, si yo lo contextualizo y me pongo y conozco los procesos de la violencia de género, y conozco, avanzo mucho más. Y esta es la magia de la perspectiva de género. Esta es la visión. Yo veo, no veo ahora, veo antes, hace 5 años ella dejó su trabajo. Lo tengo que mirar, no puedo mirar solamente lo que está pasando ahora. Tengo que valorar, etcétera, etcétera. Es un fallo para hacer dulce de leche, algún día lo podemos charlar. Me voy, Moni, diciendo Sí. que la perspectiva de género es tan disruptiva porque estamos cambiando un sistema de creencias. Estamos derrocando al rey y haciendo la Revolución Francesa. O sea, lo que hoy estamos haciendo es dejar de ver al varón como centro de las cosas y como centro de las leyes y como sujeto de derecho, para entender que somos diversidades y que somos diferentes y que tenemos que tratarnos diferentes para que haya un sentido de justicia. Así que muchas gracias y le dejo la palabra a Mónica. Gracias, Mónica, y a mis compañeros. Y voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Emiliana. Muy linda tu presentación. Ahora le vamos a dar el lugar a la doctora María Eugenia Laigle, jueza del Tribunal Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial, ex fiscal civil y de instrucción, ex defensor oficial, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Penal por la Universidad del Litoral, diplomada en Criminología por la Universidad de la Aconcagua, ex docente universitaria de grado y posgrado de la Universidad de Mendoza y Champañán. Doctora, la escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Mónica, por tu presentación. Gracias, Emiliana, por tu exposición muy interesante. Bueno, a mí la verdad que me alegra mucho poder participar de este encuentro, ¿no? La idea es que podamos espiar un poco lo que está pasando en los demás fueros en materia de género e igualdad, ¿no? Ver qué estamos haciendo para hacer efectivo el principio de no discriminación, ¿no? Y esto de que todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, que esto no sea una declaración que aparece en un tratado de derechos humanos, ¿no? Sino que sea una realidad. Así que bueno, quiero contarles a los no penalistas qué es lo que está pasando en este espacio en el que integro, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género en el ámbito judicial, de juzgar con perspectiva de género, en definitiva de lo que estamos hablando es de identificar, así como explicaba Emiliana, ¿no? De identificar y cuestionar y valorar, o más bien disvalorar, si somos estrictos, conductas que son discriminatorias, conductas o situaciones discriminatorias de desigualdad, de exclusión de las mujeres, que se pretenden justificar en bases biológicas, ¿no? Esta mirada abarcativa del contexto general en el que se da y sucede la conducta que estamos juzgando, nos permite comprender más profundamente no solo la vida de las mujeres, sino también la de los hombres y las relaciones que hay entre ambos y en todas las áreas, no solo en las del ámbito doméstico, porque las diferencias originadas en el género son transversales y abarcan todos los espacios, aunque claramente hay algunos en los que esto se intensifica, ¿no?
Y cuando como jueces detectamos esta situación de desigualdad, podemos emprender acciones para crear condiciones de cambio y así avanzar hacia la construcción de la igualdad de género. Que, bueno, no sé si se construye o se defiende, porque si pensamos en la máxima de que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, parece más que construir igualdad. Como jueces tendríamos más bien que velar para que no sea vulnerada, ¿no? Pero si hablamos desde lo histórico, tenemos que deconstruir, como explicaba Emiliana. El derecho penal se ocupa, como saben, del castigo de las acciones que importen una grave perturbación del orden social, de las conductas que son las más lesivas y que por lo tanto se justifica que a quienes las cometan se les imponga un castigo de naturaleza penal, ¿sí? La cárcel. Así que bueno, abordamos casos de violencia de género grave, cuando causen la muerte, o lesiones físicas, o signifiquen ataques a la integridad sexual, a la libertad, a la autodeterminación, también casos de violencia económica graves, por supuesto. Y como jueces tenemos la obligación de analizar el caso con una mirada integral que aborde el problema de género para advertir de desigualdades que tengan origen en patrones estereotipados vinculados al género. Esto se da en algunos casos en los que aparece la mujer como víctima, pero también se da en los casos en los que la mujer aparece como acusada, porque quizás haya cuestiones de desigualdad de hecho que hayan coadyuvado a que se encuentre en esa situación. El asunto, la verdad, que es muy complejo, es muy importante tener un conocimiento lo más completo posible del contexto, de las relaciones interpersonales de los actores, de los roles que ocupan en esa interacción, para poder después analizar ese contexto con una mirada integral y ahí recién con toda la información y con información de calidad tomar la decisión. Además, bueno, con la justicia penal pasa otra cosa que de alguna manera le da un poder especial, que es que la sociedad siempre está muy atenta a lo que pasa con los casos penales, y la prensa le dedica un buen espacio a las noticias policiales, hay un interés genuino de la comunidad en estos temas, así que lo que la justicia penal haga con el caso, la respuesta que le dé o que no le dé, siempre transmite un mensaje, ¿no? Y ese mensaje puede ser de impunidad, de acá no pasa nada, o por el contrario, que el incumplimiento de las normas trae consecuencias, y en las causas de violencia de género el Estado puede dar este mensaje de que no va a tolerar la violencia contra las mujeres, que la va a castigar, que las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia y que podemos ir y reclamar cuando ese derecho no fue respetado y que vamos a encontrar una respuesta por parte de las autoridades. Pero para que esto pase, para que podamos dar ese mensaje, es imprescindible que la respuesta no solamente sea justa, que el juez haya logrado un conocimiento del hecho que le permita descubrir situaciones de desigualdad, que pueda mirar el conflicto con una perspectiva integral que aborde también cuestiones de género, sino también que es muy importante que la respuesta sea oportuna, que sea dada a tiempo, si no, no sirve. Si la respuesta llega tarde, el mensaje no es claro. Así que estos dos baremos, la justicia de la decisión y la rapidez, la velocidad en la respuesta, tienen que ir juntos, y con que se cumpla uno solo no alcanza. Y creo que los avances de la justicia penal en estos dos aspectos en los últimos años han sido muy importantes, y que los dos vienen de la mano de la oralidad. Nosotros teníamos oralidad en el juicio, en el debate, desde hace muchos años, desde hace 70 años, así que ya conocíamos los beneficios de la oralidad, y eso es algo con lo que de alguna manera estábamos familiarizados. Pero ese juicio oral y público era la segunda o la tercera etapa del proceso, porque la etapa de investigación y la etapa preparatoria del juicio eran escritas, con pedidos escritos, proveídos escritos, vistas que se ordenaban por escrito y el expediente que iba y venía para un lado y para el otro, y el juez, que con todo el tiempo del mundo, porque los plazos son ordenatorios para los jueces y a veces también para los fiscales, sin nadie que lo apure, ¿no? Más que su propia conciencia, resolvía en su escritorio en base a papeles. Y con suerte resolvía el juez, porque muchas veces lo hacía un empleado de la oficina judicial. Y esto pasaba hasta hace muy poco, los jueces firmábamos la parva de expedientes que nos dejaban en el escritorio. Esto hacía que todo fuera lento, burocrático, súper formal, y para cuando llegaba el momento del juicio oral, ya había pasado mucho tiempo. Incluso en las causas con detenidos son las que van más rápido, las que tienen más urgencia, el juicio se estaba haciendo con suerte al año y medio, 2 años. En las demás causas que no tenían urgencia, pues iban a paso de tortuga y se perdían en el laberinto de la burocracia. Así que bueno, el primer paso
para atacar esta problemática se dio en el año 2016 con la modificación del trámite de prisión preventiva, que era un trámite que se hacía por escrito y que pasó a ser oral, con citación a las víctimas, que esto es maravilloso porque la víctima participa de esta audiencia, es citada, es convocada sin necesidad de que se haya constituido como parte querellante particular, ni que haya contratado un abogado, ni nada de eso, sino que se la cita, se la convoca para escucharla, para ver qué piensa de esto que está pidiendo el fiscal y de la posición del defensor. También se escucha al imputado, y el juez, que escucha a todos ahí de manera directa, no solo a los abogados, resuelve también inmediatamente y de manera oral. Las partes escuchan de boca del juez cuál es la decisión, ¿sí? Esto fue fantástico, porque además las audiencias son públicas, quien quiera puede ingresar a la sala y esto le da transparencia, la prensa puede hacerse de información de calidad y de primera mano, no de la que encuentra en los pasillos. El juez ya no delega su tarea, ya, como les decía, no es un empleado del juzgado el que dicta la resolución, sino que lo hace el mismo juez. Y esto importó también el desafío de replantearnos cómo íbamos a comunicar la decisión, porque una decisión comunicada por escrito que va dirigida a los abogados, que son los únicos que la van a leer, es muy distinta a la que se va a decir oralmente y con este público tan heterogéneo, ¿no? Tuvimos que aprender a usar efectivamente el lenguaje claro, ¿sí? Esto que venimos discursando hace un montón de la importancia de aplicar lenguaje claro en las decisiones judiciales. Bueno, pues la situación esta nos apremió y nos obliga a diario a explicar de manera sencilla, clara, en un lenguaje comprensible las decisiones que tomamos. Y este fue el primer paso, les dije, porque después vino la reforma integral, que implicó la sanción de la ley 9040, que crea el fuero penal colegiado, con una reasignación de recursos similar a la que se implementaron en la JEJUA civil y de familia, cambió la organización de las oficinas, nos desafectó a los jueces por completo de la tarea administrativa, y nos permitió ocuparnos estrictamente de lo jurisdiccional. Y en lo que tiene que ver con el trámite, y acá está lo más interesante, estableció que todo se ventile en audiencias orales, públicas, que además son multipropósito, es decir, que puede variar el objeto en la misma audiencia, se puede haber solicitado con un objetivo y se modifica, si una audiencia que empezó como un pedido de prisión preventiva puede terminar con una sentencia. Los plazos ahora son muy, muy cortos, todo se trata, se analiza, se litiga y resuelve en esas mismas audiencias, que además son grabadas, no hace falta que esté el secretario en la sala, no se realizan más actas, no hay más firmas, todo se graba, así que desaparece todo eso, ya no hace falta. Las vistas se corren y se contestan ahí mismo, si se hace algún cuarto intermedio para resolver es muy corto, el juez resuelve inmediatamente. Los recursos de apelación, para que tengan una idea, están tardando alrededor de 15 días, desde que son interpuestos hasta que se resuelven. Esto evita todo tipo de chicanas, si ya nadie presenta una apelación para ganar tiempo, porque claro, antes cuando tardaban un año tenía sentido, hoy cuando en 15 días va a estar resuelto ya la chicana desaparece, y además los planteos son mucho más sensatos porque hay que poner la cara. Es decir, antes de la 9040 todo, como les decía, era mucho más, la etapa preparatoria del juicio duraba muchísimo, tanto y era tan entreverada que muchísimas causas prescribían, ¿sí? Los asuntos se atoraban en esa parva de papeles. En cambio ahora, para que tengan una idea, la ley establece plazos tan rápidos, tan celeros, que una vez que arriba la causa al tribunal, en el término de 10 días se está haciendo la audiencia preliminar. En mi tribunal, en alrededor de 5 días hábiles ya estamos haciendo la preliminar, y esa preliminar termina ya sea con una sentencia, si hubo acuerdo de partes, o con una suspensión de juicio a prueba resuelta y notificada, o con fecha de juicio ya fijada y notificada. En el tribunal que integro, el juicio se está haciendo en un promedio de 11 días desde la audiencia preliminar. Casi la mitad de las causas que nos llegan, el 48%, se resuelve en menos de un mes, desde que ingresa al tribunal. Y el resto dentro de los 3 meses. Nada prescribe, todo se resuelve. Y me tomé el tiempo de contarles todo esto. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con género? Pero me tomé el trabajo de contárselos, porque esto tiene una especial incidencia en los casos de violencia de género, donde además contamos con fiscalías especializadas en esa problemática, fiscales que investigan y presentan el caso ya con un conocimiento específico. Así que si a eso le agregamos estos avances en los niveles de celeridad y de justicia, pues verán que el sistema es lógicamente mucho más eficaz. Y
digo que esto significó un avance en términos de justicia de la decisión, porque creo que en el contacto directo con los protagonistas que genera la realización de audiencias orales, esto es un plus que hace que tengamos un conocimiento mucho más genuino del caso. Ahí está el kit de la cuestión, ¿sí? Porque no es la oralidad en sí misma lo que suma, sino la inmediación. El poder de la inmediación es muy fuerte y es lo que en verdad nos permite conocer el caso. El contacto directo hace mucho más fácil que podamos percibir quién es quién, qué les pasa, cómo se siente, quién es sincero, quién no, quién es reticente, descubrir por qué lo es. Y esto facilita luego una mirada integral y detectar situaciones de desigualdad, de discriminación. Juzgar el caso con una mayor cantidad de elementos de convicción que nos permita adoptar una decisión mejor en términos de justicia para el caso concreto. Fíjense que de esta manera, al tomar contacto directo con la mujer víctima, a los jueces nos es más fácil advertir y tomar en cuenta también otras situaciones de vulnerabilidad, no ya solamente la condición de mujer, sino también otras diferentes que la hacen más débil ante situaciones de violencia que pueda estar sufriendo. Que se hacen más patentes en una audiencia oral, ¿sí? Como su condición étnica, su situación de inmigrante, o cuando está embarazada, cuando es discapacitada, cuando es una mujer muy mayor, cuando está en una situación socioeconómica desfavorable o está afectada por alguna situación de conflicto especial. Así que este nuevo trámite significó hacer efectivo, en definitiva, el derecho a las mujeres a contar con un recurso sencillo y rápido ante los tribunales que ampare contra actos que violen nuestros derechos, ¿sí? Que el cumplimiento del Estado establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno, brinda acceso efectivo a esos procedimientos, ¿sí? Así que desde el punto de vista de las últimas reformas han importado un salto enorme en el cumplimiento de los compromisos internacionales que Argentina asumió en materia de prevención, de sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, que son las que adhirió las que suscribió, perdón, al adherir a la CEDAW o a la Convención de Belén y que se plasmaron luego en la ley nacional a la que adhiere nuestra provincia, ¿no? Pero en definitiva, me parece que son medidas como estas, como las que les vengo contando, cuando podemos cumplir con esas obligaciones y además hacer efectivos los derechos, ¿sí? Tanto de acceso a la justicia como a una vida sin violencia o al castigo de quienes la hayan desarrollado, y comunicarle a la sociedad eso, ¿sí? Comunicar ese mensaje de que no vamos a aceptar ni a tolerar actos de violencia contra las mujeres. Incluso les digo que esta internalización de la desburocratización, ¿sí? Que se generó con la 90-40 hizo que durante la pandemia pudiéramos adaptarnos casi automáticamente, porque empezamos con las audiencias remotas enseguida y pudimos seguir trabajando con normalidad. Para que tengan una idea, la cuarentena se decretó un domingo y el miércoles siguiente yo hice mi primera audiencia virtual, casi naturalmente, fue fantástico. Y en esto, bueno, tengo que reconocer el apoyo constante del doctor Valerio, que como ministro coordinador siempre nos alentó a dar esos pasos y su apoyo fue y es un espaldarazo continuo. Y después de la pandemia, bueno, la pandemia nos obligó, enhorabuena, ¿no? Esta tragedia, a dar otro salto importante que fue deshacernos del papel. Y trabajamos hace unos meses íntegramente con actuaciones digitalizadas. Eso ayuda muchísimo también a darse celeridad, eso coadyuva la celeridad, nos permite fijar audiencias rápidamente porque todos podemos contar con las actuaciones de manera simultánea. Entonces se pueden fijar audiencias de acá a 1 o 2 días porque sabemos que todas las partes vamos a poder tener acceso a las actuaciones en cualquier momento. Y otro avance importante. Sí. Le quedan 4 minutos. Ahí está, bueno, quería avanzar en otro tema, si no lo hago a vuelo de pájaro. Gracias por avisarme, Mónica. Otro avance importante que se ha dado, que es el que tiene que ver con la igualdad en el acceso a los cargos de autoridad, de ejercicio de poder, de toma de decisiones, que bueno, como no voy a poder extenderme mucho, si les parece también podemos dejarlo para otro encuentro, pero el tema es muy interesante porque bueno, tiene que ver con cómo las mujeres hemos logrado avanzar dentro del Poder Judicial, y hoy el 52% de las mujeres que ocupamos cargos de las mujeres, perdón, el 52% de las personas que ocupamos cargos de magistrados somos mujeres. Esto está demostrando una igualdad de oportunidades de empleo, de acceso a los cargos,
que no se da en otros espacios y se ha logrado sin necesidad que haya habido leyes de cupos, y que esto nos ha legitimado mucho más, porque significa un reconocimiento de que podemos lograrlo y que tenemos capacidades suficientes, y creo que las desigualdades vienen más por el ámbito doméstico, como contaba Emiliana al inicio de su exposición, en su exposición. Eugenia, perdón, se te ha muteado el micrófono. No se escucha. Hola, ¿ahí sí? Ahí está, ahora Hola, sí. me muteé sin querer, no sé qué toqué, no sé dónde dejé. Les estaba diciendo, no sé en qué parte quedé muda, pero estaba Llegaste, diciendo Eugenia, que hasta este los tema... cuidados. ¿Cómo? Hasta los cuidados. Estabas hablando de los cuidados. Bueno, que en definitiva, quería decir que dentro del Poder Judicial como institución hay igualdad de acceso a los cargos públicos, a los cargos de autoridad, y que creo que la pata floja sigue siendo todo lo doméstico, y cómo las mujeres no podemos desprendernos o no podemos compartir en igualdad con el varón todo lo que tiene que ver con la tarea de cuidado de los hijos, atención de la casa, atención de las personas mayores de la familia, los adultos mayores, y que todo eso nos quita tiempo, nos quita energía, y que bueno, hace que todo nos sea más cuesta arriba. Pero en lo que tiene que ver con el acceso, dentro del Poder Judicial se ha logrado igualdad en las oportunidades en acceso a cargos. Pero bueno, lo dejamos para otro encuentro porque es muy lindo y muy interesante ese tema, no tengo más tiempo. Les agradezco mucho su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora, excelente su exposición. Ahora le vamos a dar lugar a la doctora María Delicia Ruggeri, jueza de la Cámara de Apelaciones de Familia de Mendoza, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Cátedra de Derecho de Familia. Doctora Ruggeri. No la veo, Delicia. Ahí está. Hola, buenas tardes a todas y todos. Tengo bastante mala conexión, así que bueno, avísenme si ven que me quedo estática. Bueno, siguiendo un poco la línea y avanzando sobre el fuero al que pertenezco, yo les quería contar un poquito cómo podemos ver la aplicación de la perspectiva de género en este fuero. Yo les cuento que, bueno, yo llegué a este fuero hace bastante tiempo, hace poquito que estoy en la Cámara, pero yo fui juez de familia de primera instancia durante 20 años. De modo que en esos 20 años he tenido la posibilidad de ir viendo cómo desde los diferentes lugares, desde las diferentes instituciones e incluso desde los diferentes espacios, se va mirando la problemática de género con una mirada cada vez más cercana a hacerla propia, es decir, cómo a partir de que constituía un discurso o una línea de investigación o una cuestión formal para asumir determinadas investigaciones por un lado, o por ahí para determinar políticas públicas por otro, ha pasado a ser como parte, ha ido de a poco y falta mucho todavía, a ser parte de lo que cada uno tiene que hacerse cargo para poder avanzar en una sociedad más justa e igualitaria. Tenemos la particularidad, quienes trabajamos en este fuero, que verlas
Ahí está. Bien. Les decía que en este fuero parece más fácil abordar las cuestiones con perspectiva de género, porque la mayoría de las instituciones con las que trabajamos en el fuero están atravesadas por la problemática de género. Si no, pensemos en las instituciones con las que se trabaja en el derecho de familia, pensemos en el matrimonio, pensemos en el régimen patrimonial del matrimonio, pensemos en lo que hoy es la responsabilidad parental, pero que antes se llamaba patria potestad. Pensemos incluso en aquellas instituciones que son modernas y que las ha traído el Código Civil nuevo y que tiene por finalidad justamente generar equilibrio entre las situaciones de los varones y las mujeres, como es, por ejemplo, la compensación económica. Digo, todas las instituciones dentro de lo que es el derecho de familia están atravesadas por la problemática de género. De modo que, a diferencia de lo que se puede pensar en realidad, de que es mucho más fácil abordar la cuestión desde una mirada de género, en realidad resulta un poco más compleja que si no estuviera tan imbuida por lo que es la situación particular de las mujeres. A nadie se escapa que voy a mirar, voy a juzgar, voy a considerar una situación de violencia de género y no puedo no mirarla con una perspectiva de género. No puedo no hacerla porque es una situación en la que a la base está la problemática de género. Es una situación a la que a la base está el ejercicio del poder y todos aquellos estereotipos de los que habló Emiliana al inicio. En una situación de violencia de género los vemos casi todos ahí plasmados como en una foto. Pero bueno, estas situaciones son situaciones donde es evidente que yo debo juzgar con perspectiva de género. Lo difícil, lo que se hace más complejo y el desafío para un fuero como este es aplicar la perspectiva en aquellas cosas donde está invisibilizada la condición de género. En aquellas situaciones en donde es complejo poder la decisión para poder equilibrar el poder. Sí, Mónica. No, tiene delay, pero igual. Bien. Entonces, lo difícil, decía, es encontrar en aquellas situaciones donde está invisibilizada la cuestión, la acción positiva que yo debo tener en cuenta para tomar la decisión con esta visión requiere la perspectiva de género. Y un paso más aún es ver cuándo no es necesario aplicar la acción positiva. Y eso, en mi opinión, tiene que ver con una postura personal que yo tengo, que es a favor de la autonomía de las mujeres. O sea, sentado el inicio de que se requiere muchísimo camino aún, y seguimos necesitando insistir con el tema, y seguimos necesitando capacitar, y seguimos necesitando dotar a todos los operadores jurídicos de herramientas necesarias para que las mujeres tengan su lugar en las causas, cualquiera sea el fuero, y en particular en el fuero de familia. Si bien falta muchísimo, como les digo, yo soy una fiel defensora de la autonomía de las mujeres. Es decir, para mí el desafío es poder juzgar con perspectiva de género, respetando la autonomía de las mujeres. Yo creo que
no podemos permitirnos que esto no ocurra. ¿Por qué? Fíjense, una mujer víctima de maltrato generalmente proviene de una historia de maltrato y generalmente viene de una familia donde también o ha sido víctima o ha sido parte de una situación de desigualdad. Entonces tenemos una mujer que sale del poder de un varón que es su papá, para pasar al poder de otro varón que es su compañero, esposo, conviviente, y cuando consigue, con la ayuda de quien fuere, aún del Estado, salir de esa situación de dominio, ¿sí? Pasa a otro dominio que es el del Estado. ¿Quién? La quiere defender, no a sus derechos, a ella, que no es lo mismo, a cualquier costo, incluso en contra de su propia voluntad. Y esto es bastante común que ocurra en las situaciones de violencia con la intervención de la justicia cuando, a como dé lugar, se quieren sostener determinadas posiciones que son supuestamente de protección de las mujeres cuando las mujeres no lo quieren. No estoy hablando de alguien que no puede tomar decisiones. Estoy hablando de quien puede y tiene claridad en su decisión y no quiere que se la proteja a ella, quiere que se protejan sus derechos. Los operadores jurídicos no estamos para proteger a las personas, estamos para proteger los derechos de las personas. Este es de lo que estoy hablando, de una cosa que para nosotros ya es historia antigua. Bueno, este paradigma que se pudo superar con una situación, con una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, es muy difícil todavía poder superarla en otro grupo vulnerable como son las mujeres. Incluso otros grupos como son los discapacitados también. Fíjense que el Estado tiende a través de sus operadores, obviamente, y eso somos nosotros, y todos pueden hacer que las cosas vayan para un lado o para el otro, aún con lo más mínimo que intervengan. Y fíjense, les decía, cómo el Estado, a través de todos nosotros, sigue pretendiendo proteger personas y no proteger derechos. Cuando yo protejo persona, no le permito a la persona que tome decisiones. Cuando yo protejo derechos, le permito a la persona, protegiendo sus derechos, que elija, ¿sí? Y que elija cuándo quiere ese resguardo del Estado, cuándo no lo quiere y cuál es el resguardo del Estado que quiere. No soy yo quien tiene que decidir cuál es la protección. Es la mujer a cuyos derechos yo estoy protegiendo con mis acciones la que tiene que tomar esa decisión. Por lo tanto, me parece que el desafío en un fuero en donde parece tan obvio que debemos juzgar con perspectiva de género es encontrar el espacio donde está invisibilizada la condición de vulneración, por un lado, y por otro lado, poder avanzar en juzgar con esta perspectiva, respetando la autonomía de la mujer para protegerle no su vida, sino su derecho a la vida, derecho que ella elige en función de la autonomía, que la va a tener en tanto y en cuanto nosotros sepamos cómo proteger sus derechos y nosotros sepamos cómo juzgar para que ella pueda ejercerlos con total aptitud y capacidad que la tiene,
y que ahora la podría estar ejerciendo si nosotros se la permitimos. Me fui cortita, Moni. No te di lugar a que me dijeras que me faltó tiempo. Excelente. Lo único que sí, la conexión ha sido bastante dificultosa. No te conté Sí. porque en realidad se retardaba, pero terminaba saliendo lo que vos decías. Pero bueno, muchísimas gracias, Delicia. Bueno, vamos a presentar entonces ahora la próxima participante, la doctora Alejandra Orbelli, que es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Congreso. Doctora, te damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecida de poder participar de esta tarde y de esta tarea, porque realmente el tema de la perspectiva de género es un tema muy interesante y que es muchas aristas y es un desafío para todos los operadores del derecho. Como punto de partida, vamos a decir que el mandato de la igualdad requiere de quienes imparten justicia un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho. En la actualidad existe una problemática sensible que nos afecta y nos comprende a todos, el de la violencia de género en todas sus formas. Entonces, es un fenómeno que nos comprende a todos, pues directa o indirectamente reproducimos patrones culturales, cosmovisiones o sostenemos valores, quizás sin advertirlos, que sirven de sustento a distintas formas de agresión, a veces solapadas bajo comportamientos que lucen normales. En este marco, entiendo que quienes trabajamos en el ámbito del derecho, y más aún si lo hacemos en la administración de justicia, cualquiera sea la materia, tenemos una importante responsabilidad y un fuerte mandato en relación con la prevención y sanción de este estigma. Desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, ha sido notable el avance hacia la igualdad entre mujeres y varones que ha experimentado el Estado argentino. Concretamente, la Argentina ha asumido un fuerte compromiso con los derechos de género al ratificar diversos instrumentos internacionales. Además, ha adherido a determinadas convenciones y donde se establece la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Los operadores del derecho debemos asumir esta problemática desde la complejidad y gravedad que asume, entendiendo que es un fenómeno estructural al entramado social y que como tal resulta transversal en todos los ámbitos de interacción intersubjetiva. En esta disposición y con el propósito de que las decisiones jurisdiccionales sean auténticas medidas estatales que contribuyen a prevenir y erradicar los hechos de violencia, una herramienta fundamental es la de juzgar con perspectiva de género. Pero para poder juzgar con perspectiva de género, debemos saber qué significa género. Y una aproximación, podemos decir que género son rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculino o femenina conforme a los patrones propios de cada género, para una determinada sociedad y en un determinado momento histórico. Esto de que corresponde a una determinada sociedad y en un determinado momento histórico es algo que debemos tener
que tener bien en cuenta. Además, nuestro país ha sancionado la ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, normativas a la cual la provincia de Mendoza adhirió por ley 8.226. En esta norma define lo que es la violencia de género. Tiene como objeto, entre otras cosas, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. Las mujeres tienen el derecho reconocido por esta ley de gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de la aplicación de la ley. El artículo 5 de la ley también enumera los tipos de violencia que hay, que habla de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, violencia simbólica y violencia política. El artículo 6 determina cómo se manifiestan la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia obstétrica, la violencia mediática, entre otras. Y también el artículo 16 habla de los derechos y garantías mínimas que tienen que tener los procedimientos judiciales y administrativos. Uno de esos derechos es que las mujeres tienen derecho a la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado. También el artículo 26 dispone las medidas preventivas urgentes que pueden dictar los jueces. El artículo 28 habla de la audiencia que debe tener el juez o la jueza con la persona que realiza una denuncia, y esa audiencia debe ser de manera privada, sin la presencia de la contraparte. Y también el artículo 31 nos da una serie de indicaciones con respecto a la forma de evaluar las pruebas, siempre respetando el principio de la sana crítica. La Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero, tiene dicha que toda interpretación jurídica donde estén en juego derechos de las mujeres derivados de su sola condición de tal, deben ser valorados con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género es visualizar si en el caso se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente, a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar el concepto de categorías sospechosas, pero sospechosas de sufrir discriminación al momento de repartir el concepto de la carga probatoria. Los encargados de decidir debemos juzgar con perspectiva de género por las siguientes consideraciones. Porque los jueces tenemos el imperativo constitucional y supranacional de hacer efectiva la igualdad. Porque los jueces no podemos ignorar la existencia de patrones socioculturales y en consecuencia no podemos decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso en el cual se definen los derechos de dos empresas, sino que deben juzgar con perspectiva de género. Porque si no incorporamos la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarlas se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso y se los juzga olvidando la cuestión de género
y que su problemática, que es en definitiva la que da origen al conflicto. Entonces, tenemos todos esos desafíos, porque el juzgar con perspectiva de género implica un esfuerzo intelectual por parte nuestra por comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y hombres para visualizar allí las situaciones de opresión de un género sobre otros basadas en una relación de desigualdad. En este sentido, resulta fundamental la consideración del contexto de los sujetos involucrados y de la biografía familiar, pues es determinante en el análisis de las relaciones genéricas que la conforman y nos ofrecerán elementos de juicio para comprender cabalmente el conflicto y desentrañar situaciones de violencia que se encuentren ocultas. Lo que determina si en un caso o proceso se debe aplicar la perspectiva de género es la existencia de situaciones asimétricas de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las preferencias, orientaciones sexuales de las personas. No es la materia del asunto ni la instancia en la que se resuelve. Las situaciones reseñadas se pueden encontrar en casos que se estudien en cualquier etapa del proceso, ya sea este penal, civil, administrativo o constitucional. Si no se comprende el concepto de género, no se puede aplicar las leyes y la normativa que rige nuestro país. El concepto de género es importantísimo para instruir un proceso judicial, para valorar la prueba y, en definitiva, para decidir el caso, ya que no se parte de entender el concepto de género, no se pueden comprender las leyes que garantizan los derechos de las mujeres por el hecho de ser tales. Todo esto que estuve reseñando ha quedado reflejado en un fallo de la Suprema Corte de Justicia que fue dictado en junio de este año. Los antecedentes del caso es un matrimonio que duró entre 1997 y 2004 y luego del divorcio continúa la convivencia. La vivienda, sede de la convivencia adquirida en 2004, es titularidad de CLAF Sociedad Anónima. Únicos socios, los ex-suegros. Contrato de comodato entre el ex marido y la sociedad. CLAF Sociedad Anónima intenta el desalojo, el cual es rechazado. Entonces, el ex cónyuge y su nueva pareja adquieren las porciones societarias. CLAF Sociedad Anónima interpone una acción reivindicatoria. La mujer opone nulidad por simulación. El ex cónyuge interpone excepción de prescripción de la simulación. El juez de primera instancia hace lugar a la acción reivindicatoria. La Cámara confirma la decisión de primera instancia. Cuando llega a la instancia de la Suprema Corte, la ministra preopinante es la doctora Day. Y la doctora dice que el razonamiento, no comparte el razonamiento de la sentencia porque dice que excluye la cuestión de la violencia de género planteada por la recurrente en su análisis de la causa. Y que ver la causa desde el derecho, desde una acción del derecho real solamente, implica caer en un reduccionismo y limitar el caso. Porque además la recurrente en las etapas del proceso
ha alegado que había se estaba dando una situación de violencia económica. Entonces, la doctora Day entiende y decide que el caso debe abordarse en un contexto de violencia económica. En realidad, lo que estaba planteado era el tema de un bien que integraba una sociedad de los convivientes, porque ellos ya se habían separado y el inmueble en cuestión había sido adquirido mientras que estaban conviviendo. Si la causa se hubiera planteado como un proceso de disolución de una unión convivencial o de un tema de disolución de sociedad conyugal, la observación y la resolución desde una perspectiva de género no tenía ninguna duda. Pero al plantearlo desde la óptica de una acción real, se necesitó ver el contexto en que se había dado la situación para descubrir que lo que estaba la génesis de todo el conflicto era una cuestión de violencia doméstica. Entonces, esta cuestión de violencia doméstica era lo que debía ser considerado para resolver la causa. Y ya una vez identificada la situación de violencia doméstica y que el caso debía ser abordado con perspectiva de género, esto influyó en relación a la valoración del material probatorio, que no es que tenga un estándar diferenciado, pero sí debe valorarse de otra manera. Y juzgar con perspectiva de género también implica conocer la influencia de los patrones socioculturales en la violencia contra la mujer. En el caso, este caso presente debe ser juzgado con perspectiva de género. Pero para lograr identificar cuáles casos deben ser juzgados con perspectiva de género, debemos destacar que como los operadores jurídicos debemos capacitarnos, porque la problemática de la violencia de género refleja una naturaleza transversal en los asuntos a resolver por los tribunales. Hay que asumir que la problemática es una problemática compleja y de gravedad, y que es un fenómeno estructural al entramado social y que resulta transversal en todos los ámbitos de la interacción intersubjetiva. El tema de la capacitación también es muy importante porque mientras buscaba jurisprudencia, hay jurisprudencia de una Cámara Federal de un caso que se llama el portero de Recoleta. El caso es el siguiente. Un matrimonio en el cual el señor se desempeñaba como portero en un edificio, vivía con su esposa y sus 2 hijas. La señora y sus hijas eran víctimas de violencia psicológica, de violencia económica. Entonces, la mujer decide abandonar el hogar conyugal y hacer la denuncia e iniciar todo el trámite. El juez o la juez interviniente establece medidas de restricción, establece una serie de medidas tendientes a proteger la integridad física de la esposa y las hijas, y en función de eso la señora tenía que volver al hogar conyugal o al domicilio donde residía hasta ese momento con su esposo a retirar sus pertenencias. Entonces, en este contexto, el juez o la jueza ordena que la señora concurra al lugar
acompañada de 2 policías por personal. Entonces, uno de los policías se queda en la puerta del edificio y otro de los policías ingresa con la señora al lugar. En el momento que la señora va a la habitación a retirar las cosas, el policía se queda en la entrada o en el living completando un acta. En ese momento hace el ingreso al lugar. El señor, con un arma blanca, se dirige a la habitación y la hiere a la persona, a su esposa, produciendo la muerte, y él se suicida. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Perdón, doctora, le quedan 3 minutos. Sí, discúlpeme. ya termino. Sí, ¿qué vemos en este caso? Que realmente el Estado hizo todo, trató de proteger a la persona, se dictaron las medidas, pero nos faltó un poquito más, que es la capacitación de las personas que tenían que concurrir con la persona para protegerla en esta situación. Entonces, la defensa efectiva de los derechos de las personas, los jueces nos tenemos que encargar que no sean solo palabras y que el servicio de justicia debe promover las condiciones necesarias para la tutela efectiva de los derechos reconocidos por el ordenamiento. Juzgar con perspectiva de género es asumir un poder judicial que no renuncia bajo ninguna circunstancia a su responsabilidad de controlar que las garantías no sean solo palabras. Nuestra labor es demostrar cada día de manera creciente nuestro compromiso en el abordaje de la temática, cumpliendo así con los mandatos internacionales. Esto debe verse reflejado paulatina y progresivamente en nuestras resoluciones judiciales. Es que si bien se han dado enormes avances en materia jurisprudencial y legislativa, necesitamos acompañar esos datos y esas leyes de un marco de sentido que oriente la conciencia y la práctica de todos aquellos que trabajamos por este objetivo. Como dice Eduardo Galeano, cada uno de nosotros podemos hacer cosas chiquitas y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito. Es la única manera de probar que la realidad es transformable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a dar paso a la última de las expositoras del día de la fecha, la doctora Norma Yatzer, que es jueza de la Cámara Laboral, magíster, docente de grado y de posgrado y conferencista. Doctora, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Esperemos tener buena conexión porque veo que todos estamos con la red medio baja. Bueno, primero agradecerles por esta capacitación, la organización, a Emiliana, a la doctora Dey. La verdad que es un placer para mí poder compartir este espacio. Cuando me plantearon ver qué es lo que hacíamos desde este fuero, y como el curso es 4 fueros, una perspectiva o una mirada, desde el derecho laboral, la verdad que yo me preguntaba cómo abordar este tema, y se me ocurrió compartir con ustedes, teniendo en cuenta que somos muchos participantes y que somos de distintos fueros, y que el conocimiento de fueros podemos tener más o menos, partir un poco con este eje, decir, desde el derecho de fondo, desde nuestro derecho laboral, pasar al derecho procesal y cómo terminan las situaciones de fondo en un conflicto que debemos resolver los jueces. En este sentido, el derecho laboral tiene una ventaja, porque nace de la desigualdad, tratando de equiparar posiciones diversas entre un empleador y un trabajador.
Por eso aparece la ley de contrato de trabajo, por eso aparece nuestro derecho laboral. Yo quiero arrancar con un principio de nuestro derecho, que es el artículo 17, que es el principio de no discriminar. Nosotros lo tenemos como principio, como regla, como norma, como norte en nuestro derecho, junto con otros principios, obviamente, con el protectorio, de no irreducibilidad. Pero este principio de no discriminación comparte también del empleador de no discriminación, que también lo encontramos en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 81. Partiendo de aquí, yo quería con ustedes compartir qué pasa con un contrato de trabajo desde el inicio, en el desarrollo y en la extinción, para ver cómo se producen discriminaciones, sobre todo con la mujer. Ustedes recordarán que tenemos un capítulo especial, la protección a la mujer, a la maternidad dentro de nuestra ley. Cuando yo analizo como 4 ejes que tiene nuestro artículo 17, tenemos que es el trato desigual, que tenemos también el impacto desigual, el acoso moral, como mobbing, el acoso sexual, las medidas de no acercamiento. Todo esto hacen a este principio de no discriminación. Se da cuando el empleador, en una situación de traslados, de poder darle una mejor cargo a una trabajadora, tiene conductas disvaliosas. Cuando nosotros tenemos impacto desigual, piensen ustedes en el inicio y en un fallo que ya lleva casi 20 años, porque es del 2002, y que los laboralistas que están en esta charla recordarán, que es Fredo. Cuando nosotros o un empleador quiere cubrir un puesto de trabajo, pone sus pautas, pone sus condicionamientos, qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. Y esta firma, Fredo, tomaba únicamente varones. Entonces, una asociación planteó como una medida por qué únicamente tomaban trabajadores varones. ¿Cuál fue el fundamento o la defensa para hacer esto? Que los tarros de helado pesaban mucho, que esto no era una tarea que podía hacer la mujer. Los tarros de helado pesaban 3 kilos, imagínense ustedes cargando un bebé o una beba, desde chicos pesan mucho más que esto. Es decir, que en este fallo, como medida cautelar, la justicia obligó a Fredo a ir incorporando de a poco a mujeres para equiparar esta desigualdad que no tenía ningún tipo de razonabilidad. Es decir, era arbitrario. Acá ustedes encuentran que en el inicio del vínculo laboral tenemos ya este actuar disvalioso. También se da y esconde en muchas ocasiones, cuando vamos a iniciar un vínculo laboral, que no se toman mujeres. Obviamente que esto no está reflejado cuando se hace este pedido de un puesto, de cubrir un puesto de trabajo. Pero ¿qué subyace en esto? ¿Y qué se puede verificar? Una mujer soltera, mira si se casa, va a tener un hijo, licencia, ¿qué problema? Son complicadas las mujeres, tomemos mejor un varón, son más simples. Esto era lo que explicaba un poco Emiliana en el comienzo, ¿no? Estas situaciones se viven y en el derecho laboral trascienden y se ven muy reflejadas en estas situaciones, en el inicio del vínculo laboral. Y les cuento en el desarrollo. Yo les he traído un par de casos que se los quiero comentar en estos escasos 20 minutos que tenemos, y después el día 6 de octubre van a tener específicamente el fuero laboral. Pero ¿qué compartirles con ustedes? Durante el desarrollo, las mujeres sufren violencia de muchos casos. Yo quiero compartir con ustedes un caso que lleva 10 años, porque fue una sentencia que dictamos allá por el 8 de agosto del año 2011, en el cual una trabajadora
de un supermercado. Esta es una sentencia que es Bisotto con la caja ART y Cencosud, ICI. Era una trabajadora que estaba en la caja del supermercado y el jefe de cajas la hostigaba permanentemente. ¿Con qué argumentos? No la dejaba ir al baño, le ponía el último turno para comer. Siempre tenía actitudes que fueron mellando la salud de la trabajadora. Hasta un día le dicen que tiene una falta de caja y tienen una conducta, la verdad, que absolutamente inapropiada y que hoy, vista desde la perspectiva de género y hace 10 años, fue tremenda, porque la llevaron, la apartaron a un lugar, el supermercado, la hicieron primero el trato con uno de seguridad, a ver si tenía la plata en modo bastante desacomodado, y con posterioridad, cuando termina la jornada, esta trabajadora se la lleva a otro espacio, se trae una mujer de seguridad y frente a la jefa de cajas le hacen levantar la remera, bajar los pantalones, y para ver dónde tenía la plata. No le hicieron sumario, no hicieron nada con esto que aparecía como un incumplimiento de la trabajadora. Sin embargo, esto empezó a mellar su salud, a tener crisis de pánico, a empezar a tener que ir a un psicólogo, a tener atención. Cuando la trabajadora empieza a advertir que esto le está provocando una incapacidad o una, en la salud un perjuicio, le pide a la empresa que le denuncie cuál es la RT, porque ella quiere hacer la denuncia de la RT por esta situación de acoso que estaba viviendo. La RT, por supuesto, dice que es una enfermedad inculpable, que esto no tiene nada que ver, y viene a la justicia. Y es aquí donde nosotros debemos resolver. Y en una demanda que es por una reparación integral, en la cual se demanda a la aseguradora y a la empresa arregla. La empresa llega a un acuerdo. Y la aseguradora no. Continuamos el proceso, y como el nexo causal es determinado por el juez, con la prueba incorporada y con el análisis y la valoración de la licenciada, de las pericias médicas y demás, se pudo concluir que en realidad este nexo causal y esta patología de esta depresión reactiva que tenía la trabajadora derivó de esta situación de acoso que sufrió la trabajadora. Esto en el desarrollo. Obviamente, ¿qué motiva esto? El despido de la trabajadora. Este fallo lleva ya varios años. Otro fallo que también quiero traerles y que me parece bien interesante en el desarrollo del contrato de trabajo es Ballester con Provincia RT. Esta era una trabajadora que se termina jubilando, pero que le reclama a la RT una situación de incapacidad porque se jubila por incapacidad. Era la mano derecha de una empresa, de una bodega. Cuando en el transcurso del vínculo laboral ella toma sus licencias, a la vuelta se encuentra con que ponen un jefe menor, que le dan todas las responsabilidades que ella tenía, y a ella empiezan a sacarle estas responsabilidades. La empiezan a menospreciar, a no dar tareas. La situación de hostigamiento provoca una incapacidad. En este fallo, que es más reciente, el tribunal aplicó la ley que recién la doctora Orberi citaba, que es la protección integral de la mujer, la ley 26.485. Esta ley nos permite a los jueces, a los tribunales, a cualquiera de nosotros, en cualquiera de los fueros, poder escuchar a la parte. No se trata de una confesional que desapareció del Código Procesal Civil y Comercial. Se trata de una escucha, de entender, de saber, y esto en el juzgador puede provocar la convicción y esclarecer qué es lo que pasa. Esto, con el resto de la prueba, llevó a determinar que las patologías que sufría esta señora Ballester fueron derivadas de esta
de esta situación que vivió en el desarrollo de su trabajo. Entonces, esto que debemos verificar nosotros con la aplicación de la Ley de Protección a la Mujer, con la OIT, que con el convenio que dictó el 190, que nuestro país ratificó por la ley, lo voy a leer, 27.580, es fundamental en el fuero laboral para lograr resolver con perspectiva de género. Tenemos las herramientas legales para hacerlo. Y bueno, y sigue el contrato de trabajo en el desarrollo, y se extingue. Y en la extinción también podemos verificar que hay situaciones motivadas o como causales en la denuncia de un contrato de trabajo que puede hacer una trabajadora, fruto de este hostigamiento. Yo les dije que también es el hostigamiento o el acoso sexual. Esto se da en el vínculo laboral, se da en el contrato de trabajo. Normalmente, la situación de hostigamiento sexual viene de un hombre hacia una mujer. Podría darse a la inversa, pero en este contexto de lo que estamos hablando nosotros, y en este caso que también les quiero comentar, lo que sucedió fue una situación de acoso. La prueba en la situación de los acosos sexuales en materia de trabajo, en el contexto de un contrato de trabajo, es de difícil prueba. Esto también cambia en el tiempo. Al comienzo, la prueba, quien alega un hecho debe probarlo. Entonces, la carga de la prueba se le imponía a la trabajadora. Ustedes se imaginarán lo difícil que es en un contexto laboral poder probar la situación de acoso sexual, porque obviamente no se da abiertamente, sino que se da de forma escondida. En este caso, a la trabajadora el jefe la llamaba, y les voy a dar los datos de la causa, que es, yo lo tengo también por aquí, que es Manucha contra Obra Social de las Estaciones de Servicio. Además, esto tiene un plus, era un sindicato, era una obra social de un sindicato. El jefe era del sindicato y había una negativa cerrada. La trabajadora le pide a la empresa que cesen los hostigamientos. Pide esto, da el alerta, sus compañeros lo saben, y sin embargo, la respuesta de la empleadora es el rechazo, cerrado, liso y llano. No hay acoso, no es cierto. Esto no es así. Esto, como en el caso que yo les comenté recién, también empieza a hacer sus efectos en la salud de la trabajadora. Pide esto, pide que la atiendan, tampoco pasa, hasta que finalmente se provoca la denuncia del contrato de trabajo, es decir, provoca un despido indirecto. Cuando esto llega a la justicia, en este contexto, se logra verificar, se escuchan a los testigos, y también por aplicación de la ley 26.485 se hace lugar a la demanda con un plus, el daño moral. Ustedes recordarán que nuestro sistema indemnizatorio es un sistema tarifado, y en la tarifa únicamente se paga lo que dice el artículo 245, 232, 233. No se paga este plus de daño moral. La Cámara decidió también un 30% de daño moral por estas situaciones vividas. Entonces se dan cuenta cómo trasciende o en un contrato de trabajo se da la situación de violencia, de discriminación, de acosos, y que hay que mirarlo con esta perspectiva, desde antes que inicie un vínculo laboral hasta después que termina el vínculo laboral. Hay que tener este contexto en esta materia. Muy interesante me pareció otro caso, que es también muy reciente, el caso de Manucha es del 2017.
Y un reciente caso que la Quinta Cámara del Trabajo lo da en otro contexto. Lo da en un amparo sindical de un trabajador del Estado en el cual él peticiona la reinstalación a su puesto de trabajo anterior porque lo han sacado, porque tenía protección gremial. Y ustedes saben que cuando un trabajador tiene protección gremial está hiperprotegido. Si un trabajador, por la misma legislación, desde la Constitución Nacional, tiene la protección, un trabajador que está amparado por la Ley 23.551 tiene mayor protección. Entonces no le puedo modificar las tareas, no lo puedo trasladar, no lo puedo suspender, menos despedir, ni que les cuento. Pero cuando al trabajador que tiene esta protección lo cambian de lugar, entonces tiene su acción, que es el amparo sindical. Restablezcanme a mi trabajo anterior. Y la Cámara analiza muy bien en qué contexto se había dado. Y termina rechazando el amparo, porque tiene esta mirada de género, de perspectiva de género, porque este trabajador había sido trasladado, porque acosaba a una compañera, porque hostigaba a una compañera de trabajo. Entonces, por la aplicación de la protección de la mujer, integral de la mujer, aplica esto, rechaza el amparo, y en este contexto verán cómo en un gran abanico tenemos la perspectiva de género en nuestro fuero. No sé cómo estoy con los tiempos, he tratado de ir rápido, creo que al ser la última también trato de que no se me duerman. Pero... Todavía te quedan 4 minutos. Bien, y algo que también le puedo contar, que también me pareció muy interesante, es el año 19, cuando yo les hablo de este eje que tiene el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la prohibición de no discriminar, que es toda, de no discriminar en todo, una medida de no acercamiento. La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en un caso que se llama Villamarín contra Banco Credicop, es en una medida autosatisfactiva, una medida cautelar, pide que la dejen la prohibición de acercamiento del jefe y de su ex esposo. La hostigaban porque ella ejercía gremialmente la defensa de los intereses de los trabajadores, entonces interpuso esta acción para evitar esta medida de acercamiento por la hostigación que recibía. Y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo da la medida de acercamiento. Así es que verán que en todo este abanico, el derecho laboral, con sus principios de desigualdad y con su nacimiento, hace que tenga una perspectiva de género un poco más instalada. Y nos obliga a los jueces a tener esta mirada y analizar, así como estaban hablando de los otros fallos y analizaron cómo se dan todos los contextos, de ir mirando un poco más atrás, y como decía Emiliana, ver que no solamente es el conflicto cerrado, sino que uno tiene que tener una mirada más amplia y abarcativa del género. Así es que para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. La verdad que ha sido una jornada súper enriquecedora. Estuve chequeando y bueno, hay felicitaciones para todas, pero no veo ninguna pregunta, así que si no tenemos nada más que agregar, Emiliana, damos por cerrada el día de hoy y los esperamos entonces en la próxima charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todas. Hasta la próxima.